Hay que escuchar cosas en esta vida. Pero, óyeme, no se preocupe, no se preocupe. Déjame acomodar esto, no. Déjame acomodar esto. Que usted va a escuchar de todo en esta vida. De todo va a escuchar en esta vida. Me voy a convertir en tu fiel seguidor ahora. Seguimos esperando respuesta de aquel canal que nos diga qué fue lo que pasó con la cuestión esta que estuvieron bloqueando un montón de canales y tumbando un montón de canales. Obviamente, están diciendo que no van a dar respuesta, porque tú sabes, que tiren audio, oye como esto, porque son intocables, que tiren audio, que digan lo que quieran, oye como esto, pues son intocables, que pongan audio, que digan lo que quieran, o sea que aunque pongan los audios, aunque suban los screenshots, la gente tan idiota que no va a creer eso. Wow. Rosy Rivera, mi amor, ¿cómo tú estás? Señores, dimos el 70, salió para primera en tercera. Dimos, Osvaldo, ¿cómo está, hermano? Dimos eh, tres palés. De los tres palés salieron cabeza, ¿ok? De los tres palés salieron cabeza. Inclusive salió un palé, el 9382 de los tres palés, lo cual nos deja a nosotros, lo cual nos deja a nosotros con eh, dos números y un palé disponible todavía. Nos queda el 20, el 34 y nos queda el palé 2113. Para, para, para la Real, yo di la tripleta para la Real, que pueden verla en mi canal Raúl Aragones. Usted puede ir después de este video, denle like, comparte este video y usted puede ver allí, pues, la tripleta que yo di en el canal Raúl Aragones. No se vaya, que le voy a decir una cosa ahora mismo muy importante al narcisista. Vaya a mi canal Raúl Aragones y usted va a ver la tripleta ahí. Ahora, yo estuve escuchando lo que estaba diciendo la Llorona hoy. ¿Están cogiendo la seña? Esta es la seña de hoy. Mira. Esta es la seña de hoy. Y ahora esta es la otra seña. Mire, mire, esta es la otra seña. ¿La están viendo? ¿La cogieron? Mírala ahí, mírala. Esa es la otra seña. Ya, la cogieron. Ahí voy de nuevo. Ya, bueno. Esa es la seña. Estaba viendo al manipulador, al narcisista manipulador. Va a poner en la caja, acuérdense que va a poner en la caja hoy un palé. Espero que todos se hagan millonarios. Ojalá que salga. Va a poner en la caja un palé por media hora y lo va a quitar. Mira, un favor le está haciendo a los pobres. Tú no estás para ayudar a los pobres. Maldito manipulador. Eso no es manipular. Voy a poner la caja. ¿Usted sabe dónde está la caja? En la caja ahí, en la caja. Voy a poner un palé para que todos se vuelvan millonarios. Por media hora nada más. Y lo voy a borrar. Para que esta doñita que quizás lo que tiene son 50, 10 pesos encima, o este muchacho que necesita dinero, necesita dinero para comprar material en la escuela, ahora va a estar vuelto loco, pendiente de la lotería, porque cuando salga tal lotería, él va a poner un palito, nada más por media hora. Y nosotros que somos los pobres que lo seguimos, solamente tenemos 30 minutos para ver ese palé, Dios mío. No, yo tengo que estar pendiente de ese canal. Yo tengo que estar pendiente de todo. Y volver allá para que él tenga más views y para yo poner mi comentario. Y si sale, dejo más comentarios y muchas gracias. Ajá, 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 ajá. Manipulador y narcisista, mano. Yo no necesito a ninguno.
Dijo él, yo no necesito a ninguno. Dijo, él no nos necesita a ninguno de nosotros. Podemos decir todo lo que queramos. Porque yo le dije a ustedes ayer que para él solamente es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y para tratar de conectar con la gente, con su audiencia, para poder de conectar con ella, viene y dice, ustedes todos me conocen, porque ese es el discurso. Dele like y comparte este video, por favor. Us- Todos ustedes saben que yo soy un muchacho de barrio. Ustedes saben que yo soy pobre. Usted sabe que yo vengo de abajo. Yo vengo y me crié solo. Y mi madre fue padre y madre. Y yo fui padre y madre. Y, y yo estoy casi llorando porque está con los violines ahí. Y yo, diablo, porque este tipo es real. Este es un tipo real de verdad, man. No siga hablando, porque voy a poner a llorar. Después yo recordé que yo recordé, yo recordé que yo soy de campo y que mi madre fue padre y madre y, y yo recordé que yo soy pobre también. Entonces, ¿cuál diferencia hay entre este estúpido y yo? Me está manipulando. Se está aprovechando de mi empatía, de mis sentimientos para llegar aquí y aquí. Nunca he tenido amistad contigo. Me utilizaste también. Disfruté, mano. Voy a decir que no disfruté hablar contigo. Claro que sí, mano. Pensé que eras diferente. Pero ya yo sé que hoy tú eres amigo de uno. Yo no sé qué es lo que te da, que le sueltas información a uno como loco. Y después, si uno te dice algo de cualquier otra gente, vas y te hace amigo de ese y suelta a uno. Y si yo te mandé captura, lo que sea, vas y se lo mandas a él. Y pone a todo el mundo contra todo el mundo. Mano. Y después viene tú y dices, señores, tenemos que respetar al público, tenemos que ser buenos, tenemos que esto, tenemos que lo otro. Come mierda. Ese es tu libreto. Yo quisiera saber qué fue lo que pasó con el tigre que tenía el tío en la lotería. ¿Tú te acuerdas de ese? ¿Cómo que se llamaba? Manuel González. Uno que estaba en Facebook, que tenía un tío en la lotería, que se metía en los grupos de todo el mundo a sacar gente. ¿Te acuerdas? ¿Tú te acuerdas de eso? Acuérdate que Facebook no, Facebook se queda ahí. Facebook hay mucha vaina para rebuscar. Yo no sé, había uno que daba números, ¿eh? Había uno que daba números y que agarraba números de gente, pero decía que era el tío que estaba en la lotería que lo daba. Sí, ya. ¿Tú te acuerdas de eso? La seña, la seña. ¿Están viendo la seña? Ah, bueno. Vamos a seguir rebuscando. Vamos a seguir rebuscando. Porque donde uno rebusca, encuentra. Donde uno rebusca, encuentra. Donde uno rebusca y encuentra. Tú construiste algo lindo, man. Yo no voy a decir que no. Tú construiste algo lindo, pero lo estás desbaratando con los pies. Porque si es verdad que tú hiciste eso es lo más bajo que puede hacer un ser humano. La envidia, la codicia, querer ser yo primero. Yo, narcisista. Estás convertido en un narcisista. Eres tan narcisista, eres tan narcisista que el narcisismo te lleva a la blasfemia. Porque tú mismo dices con tu boca, primero Dios y después. ¿Cómo es que dice, señores? Primero Dios y después
Póngalo ahí. ¿Cómo es que dice? Primero Dios y después es una blasfemia. Primero Dios y después es una blasfemia. Entonces tú te pones por encima del Hijo y te pones por encima del Espíritu Santo. Si tú sabes lo que es. Porque tú crees que tú sabes mucho, pero tú no sabes un carajo. Señores, muchas gracias. ¿Ok? Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. Va a estar bueno.